Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una semana más a los webinars de FP Market. Mientras que se van incorporando el resto de asistentes, ¿vale? Voy presentándome como cada semana. Soy José Alberto García, soy trader y analista profesional desde hace 15 años. Hoy vamos a hablar de pues lo que son las materias primas, cómo operar con ellas, qué conceptos debemos tener muy claros y algunas de las estrategias de entre todas las muchas que hay, ¿vale? Recordaros que tenéis el chat a vuestra disposición para cualquier duda o consulta que os surja, ¿vale? Me escribís, me paráis las veces que necesitéis. Yo intentaré contestaros sobre la marcha, ¿vale? Pero si por lo que sea al final del webinar no nos diese tiempo, dejaré unos minutos al final para contestaros, ¿vale? Recordaros también, como siempre, que como cada semana el broker lo que hace es grabar la presentación, ¿vale? Y lo sube una semana después a sus distintas plataformas de visualización, ¿vale? Que tiene, entre todos los webinars que se han ido dando, las mentorías, formación y demás, las tiene todas subidas ahí para que las podáis ver tantas veces como necesitéis. Y último punto, aunque luego lo recordaré también al final, cuando acabe la presentación veréis un código QR donde tendréis acceso a través de él, lo enfocáis con vuestra cámara y os enlazará a todo lo que es la plataforma de vídeos, de webinar, de formación que tiene la academia propia de formación que tiene el broker, ¿vale? Son las 7:01 hora española, vamos a dar comienzo, ¿vale? Intentad, como digo, paradme las veces que necesitéis. Espero que me escuchéis correctamente y que veáis la presentación bien. Si no es así, por favor, decídmelo, ¿vale? Perdón. Bueno, dentro de todo lo que vamos a ver a lo largo del webinar, vais a ver aquí los puntos un poco, luego en profundidad iré hablando, pues qué son las commodities, son materias primas, cómo operar materias primas, principales activos que tenéis a vuestra disposición y varias estrategias para, lo que vais a empezar o queréis empezar en trading con materias primas, pues os vendrá muy bien. Sí os adelanto que también lo ideal es que vosotros, si todavía no habéis empezado o si estáis empezando o si lleváis ya un tiempo, lo ideal es que dentro de las estrategias que vamos a ver o que existen, que poco a poco vosotros vayáis creando vuestra propia estrategia, ¿vale? Así que vamos a ver un poco punto por punto lo que nos interesa. Aquí un breve resumen como principio básico. En el caso de la negociación de materia prima es muy antigua, es una práctica que se hace desde hace mucho tiempo dentro de los mercados financieros y como ejemplo fue el mercado más antiguo, por supuesto, pero el más organizado, o el organizado para operar desde 1530 en el mercado de Ámsterdam, ¿vale? Existen muchas opciones de cara a elegir qué activo elegir, ¿vale? Pero aquí a día de hoy, tenéis a través de vuestra tablet, de vuestra iPad, vuestro ordenador, incluso el móvil, para hacerlo de manera fácil, ¿vale? Entonces, ya para entrar en materia, ¿vale? Vamos a ver primero qué son las commodities y qué tipo de materias primas tendréis a vuestra disposición, ¿vale? Insisto, paradme las veces que necesitéis, por si hay algo que no os queda claro. El mercado de materia prima o de las commodities, como queráis denominarlo, es otra rama, eso es otra parte del árbol de opciones que tenemos a la hora de invertir y de operar, ¿vale? Nos permite, en este caso, invertir en productos físicos directamente, como puede ser el oro, el petróleo, gas, etcétera, ¿vale? Y luego estaría también el mercado de las commodities, que funciona muy, muy, muy similar a la renta variable que todos conocemos, o si no los conocéis, ya os digo que es muy parecida y su precio, el precio del activo, ¿vale? Fluctúan diariamente, es decir, que se mueven desde el momento en el que se apertura el mercado hasta que se cierra, ¿vale? Pero se fluctúa y se mueve en función de la compra y venta, como cualquier activo que ya hayáis operado, que ya hayáis
practicado, ¿vale? No tiene ninguna diferencia en cuanto a lo que es el concepto de movimiento, ¿vale? Y en sí, los productos que tenéis que tener en cuenta y que se dividen en 4 grupos serían el ganado, la energía, los metales, productos agrícolas, ¿vale? Ganado y carne en sí, ¿vale? Entonces, lo que tenéis que tener en cuenta es, sobre todo por conocimiento, en qué grandes grupos se mueven y sobre cada grupo lo que vemos aquí. Productos agrícolas, pues sería en este caso, son productos sin procesar, como los granos de café, el algodón, el azúcar, etcétera. En el caso de la energía, pues electricidad, gas, petróleo, Brent, en fin, tenéis muchísima variedad. Igual que en el caso de los productos de metal, pues el platino, el oro, el bronce, el cobre, el oro, perdón que lo he repetido, entonces lo tenéis prácticamente todo a vuestra disposición, ¿vale? Y en el caso de productos de ganadería, pues tripa de cerdo, ganado en general y como, bueno, pues productos derivados del cárnico o los propios cárnicos, ¿vale? Esto no quiere decir que vayáis al mercado a comprar un kilo de carne de cerdo. Se trata de, bueno, pues lo que es, sobre todo, producto en general global que abarca, bueno, pues para aquellas empresas que quieren comprar o que tienen ganaderías gigantes, enormes, pues cómo afecta también, ¿vale? Los productos en este sentido básicos suelen negociarse sí o sí en bolsas especializadas, que en este caso lo que hacen es, por eso decía antes el ejemplo de nadie va a comprar un kilo o una tonelada de carne, ¿vale? En este caso es un mercado especializado y estandarizado en cuanto a cantidad y calidad, ¿vale? De cualquier bien. En este caso lo que hace es facilitarnos el comercio a gran escala, ni más ni menos, ¿vale? Y las principales bolsas que gestionan y que controlan estos mercados son la de Chicago, la de Nueva York y la Intercontinental, ¿vale? Entonces, todo esto lo debéis de conocer porque al final, cuanto más sepáis de cómo funciona, cuanto más sepáis de dónde se mueve y dónde funciona y quién controla todo lo que es el mercado de las commodities, pues mejor, ¿vale? Tenéis 2 opciones, que serían las hard commodities o las soft commodities, que en el caso, bueno, pues duras o blandas, son principalmente aquellas que se extraen. En el caso de las hard commodities, para que entendáis un poco la diferencia, lo que se extrae de la tierra, ¿vale? El oro, el petróleo, el diamante, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego las blandas, en este caso las soft commodities, que son productos agrícolas o animales, trigo, soja, cerdo, que son las que están en torno al campo, en torno a lo que es las zonas comunes que tienen, pues puede ser Brasil, puede ser África, en fin, tenéis muchísimos mercados, pero sobre todo diferenciar lo que es la materia prima dura y la blanda, ¿vale? ¿Cómo operaríamos materias primas? Bueno, pues se puede operar de distintas formas, pero sobre todo las que más se tratan, ¿vale? Sobre todo como trader retail, que sois vosotros, que trader amateur o como pretendéis serlo, ¿vale? Tendríamos vía CFD, vía contrato de futuro, vía acciones o vía ETF o ETN, ¿vale? En el caso de los contratos por diferencias o CFDs, es la que seguramente más utilicéis vosotros, sobre todo al principio, ¿vale? Que es, bueno, pues la más accesible a través de un broker como el caso de FP Market o cualquier broker que conozcáis, o incluso un banco, ¿vale? Entonces al final lo que hacéis aquí es acceder al activo a través de un vehículo, que en este caso es el contrato por diferencia, y buscáis la contrapartida, es decir, en función de la compra y venta, la diferencia, ¿vale? Pues aquí es, bueno, pues el subyacente. Luego tendréis la opción del contrato de futuros, ¿vale? Que también hay muchos traders que lo utilizan, donde al final aquí, a diferencia del CFD, del contrato por diferencia, lo que hace es comprometer al comprador y al vendedor, ¿vale? De cara a obtener un activo en función del precio. Se determina el precio, se determina el momento en el que expira el contrato y en ese momento el vendedor está obligado a entregar el activo subyacente, entre comillas, ¿vale? Y luego estaría, pues, invertir, hacer trading a través de las acciones de esas empresas de materia prima, ¿vale?
directamente la empresa de ganado o directamente pues una empresa que también se beneficia sobre eso. Imaginaros la empresa que tiene las vacas, ¿vale? Por un lado estaría ahí, y luego la empresa que compra esa leche, ¿vale? O que la distribuye, ¿vale? Imaginaros una empresa de lácteos, ¿vale? Que compra la materia prima y al final lo que hace es trasladarla a su negocio, a sus fábricas, coge la leche y la envasa y automáticamente la distribuye. Bueno, pues podemos sacar rendimiento a través de compra de acciones de esa empresa o de esas empresas, en lugar de ir directamente a pues el CFD del activo subyacente, ¿vale? Y luego entraríamos a otra parte, bueno, que esto es más para capitales un poco más importantes, por decirlo de alguna manera, a través de las ETFs, bueno, que son fondos de inversión, ¿vale? Y lo que hacen, bueno, pues englobar como muchas bolsas de acciones o muchas bolsas de contratos de futuro, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, esto, insisto, es más para aquellos que tengáis un mayor patrimonio en cuanto a disposición, ¿vale? Y se cotiza en este caso del mismo modo que las acciones. Entonces tienen una correlación muy directa al movimiento de la acción, ¿vale? Entonces, viendo el perfil que vosotros podéis tener a día de hoy, salvo alguno de vosotros o muchos de vosotros que tengáis pues esa capacidad económica para poder acceder a este tipo de vehículos, ¿vale? De vehículos financieros, pues lo ideal al principio pues son CFDs o acciones. En algún caso, bueno, pues contratos de futuro si queréis diversificar, pero yo me centraría más en contratos por diferencias, porque al final es lo que os va a permitir acceder a mayor portfolio de opciones, ¿vale? Y por supuesto que no os exijan, pues ya tenemos también lo que es el apalancamiento, el margen que nos exige será inferior, etcétera, etcétera. Entonces os puede permitir entrar con cierta, entre comillas, comodidad, y que no sea el impacto económico en vuestro fondo de comercio, de catálogo de inversión, pues que no os afecte a la hora de tanto, ¿vale? Como si compraseis al contado, ¿vale? Hacerlo vía opción, igual que el de futuro, ¿vale? Pues son otro tipo de derivado que aquí nos va a permitir, pues igualmente, operar con el valor que va fluctuando sobre el activo, sin tener que comprarlo directamente, ¿vale? En el caso de las opciones también se benefician del apalancamiento, igual que los CFDs, como los futuros, y hay dos tipos de contratos de opciones: opción call y opción put, ¿vale? Y aquí lo que hace es aprovechar principalmente la volatilidad, lo que en función de la estrategia que podáis tener, y por supuesto una buena gestión del riesgo que nos va a permitir, pues obviamente, sacar el mayor rendimiento a cada una de las operaciones que podamos hacer, ¿vale? En cuanto a las opciones, yo las dejaría como última opción, nunca mejor dicho, ¿vale? Porque, bueno, pues tiene distintas comisiones, distintas condiciones. La parte bonita que por lo menos yo planteo, o plantea la gran mayoría de traders, es estar delante del gráfico, analizar, ver, vivir esa sensación de que sube y que baja, ¿vale? Y aquí en las opciones no lo tenemos tanto, porque al final se cierra una operación, un contrato con unas condiciones concretas de apertura y de cierre, y bueno, pues ahí ya está preestablecido. Sin embargo, bueno, pues si lo hacemos vía CFD, pues al final, incluso acciones, pues lo vemos con muchísimo más dinamismo, ¿vale? Entonces, bueno, yo lo ofrezco ahí para que lo tengáis como una alternativa a la hora de diversificar, pero para haceros unos traders más contundentes, con más empaque y para recoger mucha más experiencia, lo mejor es hacerlo vía CFD, ¿vale? En mi opinión, ¿vale? Siempre, por supuesto, con un control y con un conocimiento de inicio que tiene que ser necesario y fundamental, porque ninguna de estas opciones, si no se conoce cómo funciona, si no se conoce qué afecta directa o indirectamente, tanto en noticias macro
como el propio análisis que hagamos, pues no nos va a servir de nada, ¿vale? Y recordad siempre que estamos hablando de que todo en bolsa comporta un riesgo, ¿vale? Nunca debéis invertir, por supuesto, vuestro tiempo innecesariamente, pero el dinero de manera que os suponga un problema. Tiene que ser siempre inversión con dinero que en el peor de los casos no suponga un perjuicio mayor, y por supuesto que lo hayáis sacado de cualquier otra función que pueda tener ese dinero, ¿vale? Os lo digo, seguramente ya lo sabéis, sobre todo los que ya lleváis tiempo, y los que no, pues ya os adelanto e insisto que tenéis que tener muy claro dónde entráis, conocer qué comisiones os va a cobrar cada broker con el que vayáis a utilizar, o sea, uno o varios, lo que sea, ¿vale? Y sobre todo, en el caso de materia prima, al igual que sea Forex, cripto, índices, lo que sea, ¿vale? Todo tiene un riesgo, todo tiene un gasto, un coste, y tenéis que hacer las cosas de manera que no suponga un perjuicio mayor, ¿vale? Hasta ahí todo bien, no sé si tenéis alguna duda. No, pues seguimos entonces con los principales activos que, bueno, seguramente ya hayáis indagado, habéis visto opciones y opciones, ¿vale? Pero bueno, sobre todo para los que no lo sepáis y que tengáis un poco el resumen bien hecho, en el caso de las materias primas, como digo, se negocian y se dividen en tres áreas principales: las energéticas, las agrícolas y las de metal y minerales, ¿vale? En el caso de las energéticas, pues tendríamos el gas natural y el petróleo. En el caso de las agrícolas, pues de entre todo lo que hay, las principales son el arroz, el trigo, el maíz, la avena, azúcar, algodón, cacao, soja, ¿vale? Y por supuesto, en el caso de metales y minerales, pues cobre, plata, oro, litio, platino, ¿vale? Entonces, ahora veréis que, sobre todo, como muchas veces me lo dicen, el cobre en el caso de materias primas y minerales tiene más importancia de la que se suele conocer. La gente ve por televisión el cobre y lo ven como algo de poco nivel, de poco valor, y sin embargo, bueno, pues tiene un alto coste, y de hecho se hacen muchísimos materiales y está introducido en electrónica más de lo que esperáis, ¿vale? Y seguramente muchos, ¿vale? En caso de las estrategias, bueno, pues como decía, hay muchas estrategias, ¿vale? Muchas. Vosotros mismos lo que debéis de hacer es ir creando vuestra propia estrategia a través de vuestro sistema de trabajo, con vuestro plan diario. Debéis de practicar sí o sí muchas veces, porque al final de lo que se trata es de coger ideas al principio, sobre todo en algunas estrategias, e intentar hacerlas vuestras, ¿vale? Y crear, bueno, pues vuestro propio árbol de estrategia, de condición y demás. Entonces, como digo aquí en el punto 1, junto con la estrategia, es fundamental que tengáis muy en cuenta, ¿vale? Todas y cada una de las noticias que puedan afectar al activo, ¿vale? No se trata de voy a ver qué afecta a todo, sino una vez que decidamos, y por supuesto, y aquí hago una puntualización, antes de llegar a la estrategia, ya sea en materia prima o en índices, en acciones, en Forex o en lo que sea, debemos de tener claro en nuestro plan de trading qué es lo que queremos operar, ¿vale? Independientemente de que lo que al principio tengáis claro que queréis operar, luego a lo mejor cambiéis, ¿vale? Siempre lo digo, el perfil de trader que sois ahora, si lleváis poco tiempo, se va a parecer poco o nada al perfil de trader que vais a ser dentro de unos años, ¿vale? Porque vais a ir madurando, vais a ir cogiendo experiencia, vais a ser más reconocibles en vuestra propia estrategia, y al principio pues tendréis una serie de fallos, una serie de errores que poco a poco lo ideal es que vayáis puliendo esos errores que vais cometiendo, para que, bueno, pues ese objetivo que buscáis, que lo debéis tener desde el principio, ¿vale? Pues sea el que realmente se adapte más a vuestra situación. Entonces, insisto,
antes de crear cualquier estrategia, crear un sistema. No me vale de nada si yo no tengo claro en mi plan de trading qué perfil de trader quiero ser, cuál es nuestro objetivo, ¿vale? Qué voy a operar, cuántas operaciones, es decir, cuántos días voy a operar, cuántas operaciones por sesión voy a operar, qué frames vamos a utilizar, si soy un perfil más a corto plazo o muy cortoplacista como los scalpers, voy a hacer scalping, voy a hacer day trading, voy a hacer trading segmentado, voy a hacer trading de rango o trading a medio y largo plazo, es decir, el perfil. Entonces yo elijo qué perfil soy, elijo qué activos voy a operar, elijo qué vehículo voy a utilizar, si voy a utilizar futuros, opciones, acciones al contado, CFDs, cripto, todo, ¿vale? Y una vez que ya tengo claro lo que soy y lo que voy a hacer o el objetivo, pues entonces empiezo a crear un sistema y a raíz de ahí una estrategia, ¿vale? Entonces, como digo, es fundamental que tengáis muy en cuenta, en este caso, las noticias que afectan directa o indirectamente a cada uno de los activos que elegís operar. En el caso de información que debo de saber, pues como punto número 2, como vemos, reuniones con la OPEP para el caso del petróleo o los cambios de tipo para el oro, cambio de tipo de la Fed, del BCE, ¿vale? Cambios geopolíticos, catástrofes medioambientales, conflictos bélicos, todo eso influye. Imaginaros en el caso de ahora que hay recientemente, pues hay, aparte obviamente del conflicto bélico que hay en Ucrania con Rusia o en Oriente Medio, que eso afecta mucho pues lo que es al gas y al petróleo, porque por esas zonas así está. Imaginaros también en el otro lado del mapa, en la zona América Central, pues con el huracán que hay, ¿vale? Imaginaros toda esa zona donde, bueno, pues puede haber ganadería, puede haber incluso también zonas bueno, pues en alta mar para lo que es la extracción de petróleo. ¿Cómo puede afectar de manera directa e indirecta? Pues de manera directa, por supuesto, por la extracción de petróleo, de manera directa al gas, de manera directa al ganado, de manera directa a la agricultura y luego de manera indirecta a todas las empresas que cotizan en bolsa que se benefician de esa extracción de petróleo, ese filtrado de petróleo, esa extracción de gas, ese ganado, en fin, hay infinidad de empresas que de manera directa e indirectamente se verán afectadas por esa situación. Entonces, todo eso lo tengo que tener yo en cuenta. No me vale el análisis técnico por sí solo, ni el análisis fundamental, ni un indicador, ni otro, ¿vale? Me vale el precio del activo y nos vale la condición externa que afecta a ese activo, ¿vale? Entonces, es fundamental que lo tengáis claro. Ninguna herramienta por sí sola, de manera individual, va a ser efectiva o eficiente por sí sola. Debemos buscar, y lo digo siempre, pues una suma de todo, ¿vale? Un buen análisis técnico del gráfico, la geometría, la vela japonesa o no la vela, la profundidad del mercado, el volumen, quiénes son los que compran y que venden, entre comillas quiénes son, no me refiero a conocer de manera esencial quién es la persona o el banco que opera. La búsqueda de zonas de sobrecompra o de sobreventa, qué influye en esa situación y luego, por supuesto, como digo, pues todos los acontecimientos que son al final los relevantes que afectan, pues como he dicho antes, conflictos bélicos, geopolíticos, etcétera, etcétera, ¿vale? De entre todo, bueno, ya entrando a un poco a lo que es la estrategia, pues una estrategia de rango, estrategia de trading de breakout, buscando esos momentos de rotura y estrategia de trading basada en análisis fundamental, ¿vale? En el caso de la estrategia de trading de rango, perdón, que no me he ido antes, perdón.
En el caso de la estrategia de rango, pues lo que hacemos es buscar, entiendo que, y si no, paradme, me preguntáis, ¿vale? Imaginaros en el gráfico donde, bueno, pues el activo, el precio, no deja de es decir, no deja claro si sube, si está en tendencia alcista o en tendencia bajista en un frame, ¿vale? En un periodo de tiempo. Obviamente no es lo mismo a 15 minutos que a una hora, que a un día, ¿vale? Y esa estrategia lo que busca es acceder en un momento de rango, en un momento de lateralidad, donde el precio ni sube, como vemos aquí en la foto del móvil, ni sube ni baja, en este caso está bajando, ¿vale? Pero imaginaros cómo está aquí esas líneas discontinuas, que esa sería una zona de rango, una zona de lateralidad, ¿vale? Donde no termina de subir ni de bajar, como si se creara una calma tensa, ¿vale? Que es lo que suele suceder cuando llegamos a una zona o bien de sobreventa o bien de sobrecompra, o a la espera de alguna publicación de cambios de tipo del Fondo Monetario Internacional, del BCE, o información relevante, bueno, pues como ha pasado recientemente, que ha afectado mucho al oro, pues lo que es aparte de la rebaja de tipos, que ha sido muy potente, de 50 puntos, es probable que vuelva a suceder otro recorte, no de tanta envergadura, pero entre, bueno, pues 20-25 puntos más de rebaja, no se sabe. Bueno, pero los cambios, es decir, la información, es decir, la publicación del empleo en Estados Unidos es muy importante. La información de posibles cambios en la estructura de un gobierno, de un presidente, como puede ser también Estados Unidos, que dentro de poco va a ser el cambio, pues esa información, cuando en el calendario económico nos avisan de que va a haber una información importante, por eso es lo que es la información macro, pues se crea una zona de rango, una zona de lateralidad, donde, bueno, pues lo que pasa es que compradores y vendedores se quedan expectantes. Hay una calma tensa y no se sabe si en ese momento el soporte y resistencia que hay se va a sobrepasar, si va a haber algún tipo de cambio o de rotura importante. Entonces, la estrategia de rango lo que hace es intentar adelantarse a ese momento en el que ese rango acaba por terminar, ¿vale? Y da su estocada. Si hay rango con posibilidad alcistas, pues lo que hace la estrategia es avisarnos o intentar predecir si es momento para entrar en largo o en corto, ni más ni menos, ¿vale? Entonces, es muy importante que tengáis claro que no se trata de entrar en una zona de rango y quedarnos ahí, sino, de hecho, no es aconsejable porque es un momento en el que no hay mucho volumen y nosotros como trader lo que nos alimenta es la volatilidad y el volumen. Cuanto más volumen haya y mayor volatilidad haya, mejor, porque nos va a permitir seguir escalando ascendentemente o descendente, es decir, pensando en que va a ir hacia arriba o hacia abajo. Y como por suerte en según qué activos o en según qué vehículos, como puede ser también el CFD, yo puedo ya no solo apalancarme, sino que también puedo ir en corto pensando que va a caer el valor del activo, o en largo pensando que va a seguir subiendo, pues aquí de lo que se trata es eso, de buscar volatilidad y por supuesto liquidez, que yo lance mi operación a mercado y haya una respuesta, haya una contrapartida, es decir, que yo te vendo a ti y tú me compres rápido el precio que yo he lanzado mi venta, ¿vale? Ahí está también la profundidad del mercado. ¿Cuánto volumen de negociación hay? Entonces, insisto, no se trata de entrar cuando el mercado, en la gráfica, yo veo que hay una situación en la que no termina de afianzarse ni esa tendencia alcista ni esa tendencia bajista. Entonces, no se trata de entrar ahí. Y como digo, yo no recomendaría entrar ahí. Por eso, una estrategia de trading de rango, tienes que tenerlo muy claro, estar muy atento, conocer bien cómo funciona el activo y el precio en ese momento en posibles aperturas, posibles correcciones al alza o a la baja. ¿Por qué? Porque si os pilla en una zona de rango
cuando cierra mercado puede pasar dos cosas. Que cuando aperture siga con un volumen o una profundidad del mercado ralentizada, es decir, que siga con esos vaivenes de subir y bajar poco, lentamente, donde se crea la vela y no tiene mucho cuerpo, ¿vale? O tiene mucho cuerpo pero luego se desinfla y acaba con mucha mecha, ¿vale? Que es lo que suele pasar cuando en zona de rango pues son velas con poco cuerpo y más mecha que cuerpo, ¿vale? Y al final no acaba pasando esa línea de soporte o la pasa y vuelve a recoger, vuelve a su zona de confort. Entonces puede pasar eso o puede pasar lo que pasa en ocasiones y nos funde la operación, que es que salte un gap, ¿vale? Gap porque se ha negociado antes de que tú entraras, porque no estás delante, y llega un momento en el que si tú tienes una operación ya metida en mercado, pues que te salte el stop. O peor aún, que sea un broker, que no es el caso, que no respete o que tenga fallas y que salte el stop, no te lo reconozca y siga bajando en tu contra o siga subiendo en tu contra, dependiendo si vas en corto o en largo, ¿vale? Entonces, insisto, yo como estrategia la doy a conocer porque es bueno que la sepáis, porque hay mucho trader que es fenómeno o fenómena y se le da genial sacarle partido a esa zona de rango, ¿vale? Pero para vosotros que estáis empezando, lleváis ya un tiempo, pero no tenéis ese bagaje, ese track record que os ofrezca pues esa seguridad, pues oye, en práctica, en demo, hacedlo para que veáis cómo reacciona. Eso sí, os aconsejo que lo utilicéis. También es verdad que las estrategias están para eso, para utilizarlas según convenga. Obviamente, esta es una estrategia de rango, pues la utilizo cuando, si encarta, pues para momentos en los que el mercado está en zona lateral, zona de rango y no hay una tendencia marcada en movimiento. Fuerte me refiero, ¿vale? No sé si os ha quedado más o menos claro, pero bueno, insisto, tenéis más información a vuestra disposición en las redes. Buscad el feedback que tengáis para que no sea solamente el mío si no queréis, ¿vale? Pero ya os digo que si la sabéis utilizar os puede dar grandes sorpresas buenas, pero si no la sabéis utilizar os puede dar muchísima impotencia y perder posiciones, ¿vale? Entonces, seguimos, que ahora es... Vale, vamos justo y os pregunto ahora... A ver, me preguntas... A ver que no me sale aquí... A ver, pregunta... Ah, ahora sí lo veo. Xavier, preguntas, ¿hablas del kickoff? Sí, a ver. Respondo. Sí, es muy parecida. Xavier, se utiliza mucho el nombre o la denominación que se le da, ¿vale? Más allá de lo que es el concepto trading en rango, pero sí, va muy de la mano. Es adelantarse, a anticiparse a un movimiento que pueda haber. Es como al final en trading lo que tenemos que hacer es predecir qué va a pasar dentro de un minuto. Es decir, lo que veis, siempre digo, lo que vemos en el gráfico ya ha pasado, es ya todo resumido en función de cómo es. Entonces, como tenemos que intentar adelantarnos o predecir qué va a pasar dentro de un minuto, dentro de 5, dentro de una hora, dentro de un día, ¿vale? Entonces, lo que tú preguntas podría valer para prácticamente todas las situaciones, pero en el caso del rango, más todavía, si cabe, porque como estamos en una calma tensa, no sabemos qué va a pasar. El concepto Wyckoff es ese, es adelantarnos, ¿vale?
adelantarnos, intentar predecir un poco lo que es el movimiento o el método en fin, en función de la fase de cómo está el mercado, ¿vale? Para ver qué va a producir o qué va a ejercer el precio en ese momento. Es decir, cómo se va a adelantar, qué va a hacer, va a subir, va a bajar, va a seguir manteniéndose en rango, en lateralidad, pero sí, es tal y como lo has denominado, como se conoce pues en la denominación más de trading, ¿vale? No sé si aclara tu pregunta, Xavier, pero es así, ¿vale? Más preguntas. Vale, genial. Pues seguimos con pues como decía, con la estrategia el caso de breakout, ¿vale? Esta para mí es la que, pues más se puede utilizar para distintas situaciones, porque al final de lo que se trata es de buscar zonas de rotura, zonas de, pues ya sea en corto o en largo, tendencia alcista, tendencia bajista, va muy de la mano pues de zonas de soporte, zonas de resistencia. Entonces de lo que se trata o de lo que trata la estrategia de trading en caso de materia prima, pues pasa como con Forex, con índices y demás, pero sobre todo con materia prima y con Forex, porque hay movimientos más bruscos, obviamente más en Forex, ¿vale? Porque hay muchísimo más volatilidad, pero en el caso de materia prima, dependiendo también de qué situación, incluso en el par, por ejemplo, del oro con el dólar, pues que es algo que se trabaja mucho, yo trabajo mucho, pues igual. Entonces, lo que busca la estrategia de trading de breakout es eso: adelantarnos, predecir esas zonas de desgaste, esas zonas de pullback, esas zonas de breakout, esas zonas de el mercado está subiendo, pero está llegando a una zona ya de agotamiento, zona de sobrecompra o zona de sobreventa, donde está sobrevalorada o infravalorada el activo, ¿vale? Y entrar justo en el momento previo a la rotura, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la diferencia entre entrar antes o después, en función del volumen de operaciones que haya, marcará la diferencia. Imaginaros que entrarán todos a comprar o todos a vender en el momento de un agotamiento. Imaginaros, pues oye, tendencia alcista, lleva mucho tiempo y está llegando a una zona ya de desgaste, donde ya vemos la geometría de lo que vemos, de cómo se forma el recorrido del precio, pues ya vemos que no es tan fina, no vemos que oye, ya tiene menos fuerza, la forma de la vela cada vez es, no es tan asimétrica, no es tan simétrica, perdón. Entonces, ahí en ese momento lo que hacemos es que si yo entro o entramos muchos, pensando que estamos llegando en ese momento a una zona de breakout, sea un error, que es que entramos y al final todos los que pensamos que va a caer, lo que hacen los compradores que tienen más fuerza en ese momento, pues impulsar el valor del activo, y a lo mejor hay un pequeño amago, cae un poquito, ¿vale? Es como el ejemplo que vemos aquí en la foto. Imaginaros que llegamos a este momento aquí, agotamiento, y entramos los que pensamos que va a caer, y cae, pero vemos esta línea de soporte y es donde entran realmente la fuerza del comprador, ¿vale? Parece que cae del todo, pero no, impulsa, sigue subiendo, pasamos a la línea de soporte, la línea que se vuelve resistencia, se vuelve a convertir en soporte y sube, ¿vale? Eso pasa muchas veces, por eso si os paráis a pensar, que seguramente os ha pasado a todos y os seguirá pasando, ese momento en el que lanzáis vuestra operación con vuestro stop loss, ¿vale? Y justo lo ponéis demasiado cerca de ese último mínimo y os echa, y automáticamente una vez que os ha echado el precio se da la vuelta
y coge la dirección que vosotros habéis pensado que iba a coger. Os ha pasado seguro, salvo alguna excepción, y porque lleve poco y haya tenido esa suerte de, bueno, pues del principiante, entre comillas. Pero os va a seguir pasando. Y eso también obviamente pasa porque no habéis entendido el movimiento que iba a haber, ¿vale? No habéis entendido ese breakout, que realmente no era un breakout, sino que lo que ha hecho es romper, haceros creer a todos que va a caer, para que lo que hace es, ahí los compradores lo que hacen es dejar que caiga para que se confíe el vendedor pensando que va a ir en corto y automáticamente darle impulso, recoger, corrección, y vuelve a coger su camino de tendencia alcista. O a la inversa, ¿vale? Posible desgaste en caída, pensando que va a seguir cayendo, ¿vale? Y lo que hace es hacer un breakout al contrario, coge impulso y el vendedor o se engaña o no se engaña a todos y coge impulso. Se genera más volumen, más profundidad del mercado a favor del vendedor, y todo el que esté dentro de... Y sobre todo eso le suele pasar, pues obviamente, por desgracia, pues a los principiantes. Por eso cuando escucháis o leéis que si el porcentaje tal o cual de trader retail o gente que invierte en Forex, en commodities, en lo que sea, tiende a perder. Si el 80, el 90 hace... Yo llevo 15 años, pues cuando empezó más a crecer la inversión o el trading para retail, para personas que estaban empezando, pues que prácticamente sin conocimiento y tendría más acceso, pues estaba en el 90 y tantos %, casi en el 99%. ¿Por qué? Porque o bien no conocía el sector, no conocía cómo funcionaba el mercado, no conocía los factores que... Y por supuesto, obviamente, pues no tenía una buena estrategia, no tenía una buena dinámica de trabajo. Y a día de hoy pues ya no estamos en el 90 y tantos, estamos a lo mejor, pues según los informes, pues entre el 70, 75, ¿vale? Porque ya todos los que estáis aquí ya conocéis más en profundidad el mercado, conocéis lo que os cobran, por supuesto las comisiones son menores, tenéis más información en redes y contrastada, donde podéis buscar esa reseña, ese feedback que os ayude a corregir lo que antes era imposible corregir, ¿vale? Entonces, el concepto en sí va mejorando poco a poco, pero ahora, ¿vale? De cara a la estrategia, por eso son un poco más complejas. También son más accesibles, pero en este caso, como digo, es bueno que conozcáis estrategias que ya estén implantadas, ¿vale? Pero el concepto lo conozcáis. Hay una estrategia de trading breakout, pero dentro de esta estrategia de trading breakout hay muchas estrategias, ¿vale? Entonces, que vosotros sentís más cómodo, al final esto dependerá de cómo seáis vosotros y sobre todo qué situación tengáis, ¿vale? Obviamente una persona que tenga más tiempo a su disposición pues tendrá mayor capacidad de testear distintas estrategias, configurarlas a su imagen y semejanza, ¿vale? Y que una persona, por ejemplo, pues que pues trabaje o estudie y tenga poco tiempo para mejorar en otros conceptos, ¿vale? Pregunta Xavier, es que si la entrada sería en ese soporte o esperar el cierre de la vela por encima. Vale, yo lo que siempre intento es interpretar, ¿vale? Yo me imagino que os ponen como una pared, ¿vale? Os tapan, igual que se ve aquí, os están tapando qué es lo que ha hecho después el precio. Entonces yo lo que prefiero que hagáis, o lo que yo prefiero hacer, es adelantarme en ese sentido, ¿vale? A ver, perdón, aquí, que le he dado a algo que no debía. A ver. Lo que hago es adelantarme, es decir, justo en esa línea de soporte, como tú dices, no lo hago justo después o justo antes. Yo intento esperarme, igual que en el mínimo, yo no pongo el stop loss o el soporte justo en el último mínimo pegado, sino que lo dejo varios pips por debajo o varios pips por encima. Entonces,
yo no me fijo en el último, yo me fijaría en el penúltimo, o mínimo 2-3 velas anteriores. Si os fijáis aquí, imaginaros que voy a tener la línea de soporte, ¿vale? Pues no me fijo en esta que veis aquí verde, que la anterior es la vela pequeñita, con poco cuerpo y poca vela. Yo me iría a la anterior, justo a la vela verde, ¿vale? Donde empieza. Recordad que la formación de una vela, la cabeza del cuerpo es cuando cierra y cuando apertura. Siempre la mecha es el máximo y el mínimo, ¿vale? Apertura y cierre de la vela. Que en el caso de una vela es la sesión. Si lo tenéis puesto en un frame de 1 hora, pues una vela es una sesión de 1 hora. Si es de un día, pues de un día. Entonces tenéis que tener en cuenta que yo no me fijaría en justo la vela anterior, ¿vale? Yo hago mi análisis, yo trazo mi línea de soporte, mi línea de resistencia, ¿vale? Pero mi línea de soporte y mi línea de resistencia no la pongo justo en la cabeza o en los pies, es decir, en la cabeza o en el pie de la vela. Lo hago en el máximo y el mínimo, ¿vale? Aquí obviamente en el ejemplo pues lo tenemos como ayuda visual, pero esta línea de soporte, esta línea de resistencia, lo que hace o lo que debería de hacer es fijarse en el mínimo y en el máximo, ¿vale? De, pues una anterior zona de movimiento. Pero yo me fijaría en eso, ¿vale? No lo hago justo después o justo antes, sino la vela anterior a esa última vela, es decir, la penúltima vela. A ver, obviamente esto no es literal, ¿vale? Pero al final... que perdón, entonces no te he entendido bien. Te referías... la entrada sería en el soporte o esperar al cierre de la vela por encima. Sí, bueno, va muy de la mano. Yo esperaría justo al cierre de la vela por encima. Porque, como decía antes, lo que vemos en el gráfico ya ha pasado. Por lo tanto, yo esperaría a ese cierre de la vela justo por encima, ¿vale? Obviamente también dependerá de, como insisto, de cuál es vuestra estrategia. Pero en mi caso, para cerciorarme que realmente la predicción que yo he hecho con mi análisis previo tiene más sentido, pues es eso, es esperar al cierre de la vela por encima. No obstante, probad, veréis cómo vais a tener más acierto, deberéis de tener más acierto si lo hacéis así, esperando un poco, ¿vale? En ese momento de cierre, ¿vale? Para que ya vea que se ha formado esa sesión, se ha cerrado y la vela ya está creada, ya está formada, ya puede intuir qué puede pasar, ¿vale? Entonces, al final, pues lo vais a ver poco a poco, pero insisto, en esa opción creo que vais a tener mucho más efectividad que si lo hacéis antes, ¿vale? Por eso muchas veces vamos a evitar pues esas posibles correcciones que si me adelanto a ese cierre de vela, pues lo que va a pasar es que me va a cerrar, me va a sacar de la operación y el stop loss que tengo colocado a lo mejor justo debajo de ese soporte o varios pips por debajo de ese soporte, pues que me eche rápido. Por eso pasa, como digo, que entramos a mercado pensando en que ese breakout se va a dar a mi favor y va a haber una corrección y va a caer, esa tendencia alcista va a retroceder, va a tener una corrección y va a caer. ¿Qué pasa? Que lo hago, lanzo mi operación pensando en que va a ser continuista en ese soporte o en esa resistencia y al contrario, soporte terminado. Entonces yo lo que quiero que entendáis es que obviamente nada es literal, ¿vale? Pero ayuda mucho. Entonces, si yo me siento más cómodo en una zona de rango, pues utilizo una estrategia como tal. Si yo me siento más cómodo
en zonas de rotura, en zonas donde creo que va a llegar un agotamiento, sea al alza o a la baja, pues fantástico. Una estrategia de trading, breakout, ¿vale? Pero siempre una vez que se ha formado, siempre no, a ver, entendedme, casi siempre cuando se haya formado la vela, ¿vale? Sí, Xavier, entro en soporte, pero no siempre. A ver, todo esto tiene un contexto. Yo tengo que ver qué movimiento ha ido teniendo, ¿vale? Tengo que saber si justo en esa zona de soporte va a ser realmente una zona de soporte que se va a romper, que va a haber una ruptura fuerte y va a seguir cayendo, o si por el contrario va a ser una zona de engaño, donde vemos aquí igual. Vale, perdón, hay que cierrar esto. Vamos a ver como en el ejemplo de la foto. Aquí ha habido un soporte que aparentemente parecía que iba a ser una zona de rotura con fuerza y va a cambiar la tendencia, pero por el contrario ha habido un breakout al alza y ha vuelto a subir, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo opero a muy corto plazo, por minutos, por 5 o 10 minutos máximo, pues a lo mejor puedo recoger beneficios en un periodo corto de tiempo. Pero si yo hago movimientos en una hora, en media hora, en 4 horas más day trading, ¿vale? Pues entonces lo que necesito es no adelantarme. Entonces no espero, yo espero entonces a ver qué movimiento hace si hay una corrección después de esa línea de soporte, ¿vale? Pero siempre yo entraría más en zona de soporte que de resistencia, ¿vale? Porque la zona de soporte es más susceptible. Pensad, las tendencias alcistas duran más que las tendencias bajistas, me refiero en impulsos cortos, ¿vale? No me refiero ya de trading más a medio y largo plazo, sino en trading más corto plazo. Los impulsos son más duraderos en tendencias alcistas que en bajistas, o así lo dice la historia del recorrido, porque al final, como bien sabéis, lo que es la bolsa cíclica, y se supone que todo lo que ha pasado antes es susceptible de que vuelva a pasar, ¿vale? Entonces, insisto, dentro también de la estrategia de trading breakout, podéis centraros en búsqueda de breakout de resistencia o breakout de soporte, pero siempre sin dejar de lado ni uno ni lo otro, ¿vale? Volumen, soporte y resistencia. Colocar el stop loss nunca pegado al último mínimo o al último máximo, ¿vale? Siempre, a ser posible, yo recomiendo que sea varios pips por debajo o varios pips por encima, y muy de la mano de la penúltima vela, más que de la última, ¿vale? Porque la última vela puede ser un engaño, ¿vale? Y el engaño es como puede ser cualquiera de las que veamos aquí. Esta última vela en rojo, la siguiente verde, parece que hay mucho volumen, pero la siguiente, fijaos cómo es, cae. Entonces, de lo que se trata es de que tengáis bien definido qué tipo de trader sois, no confundir, y si tenéis que desplazar un poco o separar un poco más vuestros stop loss, que sea porque realmente merezca la pena, porque no debéis de estar modificando el stop loss en cada operación. Es decir, si hacéis bien análisis previo, si reconocéis bien la profundidad que hay, las noticias que van a haber, si va a haber alguna situación, la correlación que haya con otros activos que os puedan suponer, el oro con el petróleo, el oro con el dólar, ¿vale? En función de cómo está uno, estará el otro. Pues oye, pues yo estoy atento y coloco a una distancia razonable y prudente mi tope de pérdidas, ¿vale? Pero una vez que lo lanzamos a mercado, evitad moverlo, ¿vale? Y si lo movéis, que sea cuando la tendencia va a vuestro favor, y que sea, pues un stop trailing o un trailing stop, que es, pues un stop dinámico donde
lo voy moviendo para ir recogiendo beneficios, ¿vale? Y para ir terminando, porque ya nos queda casi nada de tiempo, pues la estrategia de trading basada en análisis fundamental, que como su propio nombre indica, pues es basada o muy dirigida hacia toda la información macro que podáis. Aquí ya no es tanto el análisis técnico, que también, ¿vale? Sino, bueno, pues fijarnos en el movimiento del precio, el volumen, la profundidad y, por supuesto, el calendario económico, que es el que nos va a informar sobre cualquier acontecimiento que ya esté establecido. No hablo ya de como, por ejemplo, el huracán que empezó ayer o antes de ayer, ya avisaron con 2 o 3 días que iba a pasar, ¿vale? Pero es algo que surge de la nada, ¿vale? Entonces, oye, eso no te lo avisan en el calendario económico, pero el análisis fundamental trata de eso, de utilizar como estrategia la información externa, ¿vale? Cómo afecta, por supuesto, también a los activos que tengan correlación, entre comillas, con el activo que queramos operar, con el oro, con el petróleo, ¿vale? Con el cobre. Por ejemplo, el cobre, como decía antes, es un indicador de cómo es de la salud de un gobierno, de un continente, ¿vale? No llega a ser como el oro, ¿vale? Como valor refugio, pero se dan la mano, ¿vale? Entonces, al final de lo que se trata es de pues, buscar una estrategia donde yo me fijo en el precio, el movimiento del precio, la profundidad del mercado, la geometría que se genera, que se crea, que se dibuja en el gráfico, ¿vale? Que puede ir un poco de la mano de ese análisis chartista, que bueno, que es un poco ver figuras en el movimiento del precio, ¿vale? A mí eso no me gusta tanto, pero bueno, también, ¿vale? El dibujo que se crea, ese hombro, cabeza, hombro que se habla mucho con el chartismo, ¿vale? Pues todo eso influye, pero sobre todo influye la información macro, la situación macroeconómica, el estado del empleo en un país primera potencia mundial como es Estados Unidos, los cambios de tipo, rebajas, subidas, todo eso. Entonces, en función de qué suceda, pues así generamos una estrategia. De, bueno, pues yo voy a entrar justo después de la publicación del empleo, de los datos de empleo de Estados Unidos. O de, pues, ¿qué diría yo? Pues de cómo está la situación con el par euro-dólar. Pues cosas así. Entonces, sobre esa información yo ya muevo. Lo normal es que no se entre, de hecho hay muchos traders que nunca entran antes de que se vaya a publicar un acontecimiento importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque se genera ya ruido antes. Y de hecho os recomiendo que lo miréis, que veáis cómo funciona cualquier activo antes de que se vaya a publicar. Por ejemplo, el último recorte importante después de muchísimo tiempo en Estados Unidos, ¿vale? Pues antes de que se publicara por la Fed la bajada de 50 puntos, pues ya había movimiento. ¿Qué pasa? Que ahí hay muchísimo gap, ¿vale? Yo puedo entrar al mercado y resulta que la operación cae. Vemos una vela gigantesca en caída y automáticamente una corrección, un breakout o no breakout de esa vela y ¡boom! Remonta, sube. ¿Qué pasa? Que si no lo hacemos bien, pues obviamente nos va a echar en nada, ¿vale? Obviamente esta estrategia va más para operar más a medio y largo plazo, ¿vale? Porque, bueno, pues yo lanzo mi operación y espero un poco a ciertos acontecimientos, a ver cómo está el mercado, qué situaciones hay en Estados Unidos, qué situaciones hay en China, qué situaciones hay en Rusia. Entonces todo eso influye, pero es mucho más lento, ¿vale? Es mucho más lento hasta que llega el momento de ejercer ese movimiento alcista o ese movimiento bajista. Entonces, al final de lo que se trata es de intentar que probéis distintas estrategias y cada una de las estrategias con la que os sintáis cómodos, hacer la vuestra y modificarla a vuestro antojo en función de, bueno, pues de cómo os sintáis, os sentís más cómodos, si realmente a lo mejor ese activo luego pues no trabajáis bien con él, ¿vale? Porque, por ejemplo, el oro, bueno, pues es mucho más lento que por ejemplo, el petróleo.
a la hora de movimiento, pero el oro como tal. Pero sin embargo, si operáis el par oro-dólar, ¿vale? Pues se mueve mucho más rápido. Mucho más rápido. Va muy de la mano, tiene esa correlación con el dólar, tiene esa correlación con el oro, y en función de cómo esté, pues afecta, ¿vale? Y nada más, chicos y chicas. Son ya las 8. La verdad que os he dado una buena charla en profundidad. Podría quedarme más tiempo, pero por desgracia no tengo más tiempo. Así que no sé si tenéis alguna duda o pregunta rápida que os pueda responder. Y por supuesto, dejar aquí, ¿vale? No, perdón. Bueno, pues si no tenéis ninguna duda o ninguna pregunta, pues nada, daros las gracias como cada semana. Espero que pues os haya gustado. Al final, insisto, todo es practicar, todo es conocimiento, practicar, preguntar todo lo que podáis, formaros todo lo que podáis, y por supuesto no os quedéis con lo primero que os digan. Coger todas o muchas fuentes para que pues podáis asumir realmente el riesgo, porque cuando ya entráis a mercado con dinero real, ya todo se vuelve un poco más oscuro al principio por el miedo a perder, pero veréis cómo poco a poco esa ansiedad de posibles pérdidas se tornarán en momentos de felicidad, y el impulso y el impacto, y sobre todo esa adrenalina que tanto nos gusta a los que llevamos ya mucho tiempo en este mundo, ¿vale? Así que nada, que de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que acabéis bien el día, que disfrutéis del fin de semana, que desconectéis de trabajo y de lo que sea. Y nos vemos la semana que viene, ¿vale? Así que nada, un fuerte abrazo para todos.